Estás en compañía de VAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, tu espacio, tu momento online. Hoy nuevamente nos acompaña el querido amigo, el profesor David Morales y su ya acostumbrado programa Semblanzas. VAD, Venezuela Activa y Deportiva, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, VAD Radio Online, Venezuela Activa y Deportiva, tu radio online. Profesor Morales, bienvenido. Muy buenos días, hoy 23 de enero del 2024, a los 65 años de un momento histórico para el país, que indudablemente marcó el inicio de un proceso que demuestra esa profunda vocación y convicción democrática del pueblo venezolano. Y allí en estos momentos habemos millones de personas y lo estamos demostrando a través de un interesante debate político con los colectivos, las comunidades, las personalidades, los ciudadanos que trabajan, estudian y, como dicen por ahí los muchachos de la calle, se baten fuertemente en una época que es bien exigente en cuanto al tema de la ciudadanía. 65 años y hoy estamos aquí desde VAD Activa y Deportiva trayendo esa remembranza, ese recuerdo. Para eso vamos a utilizar un excelente libro de el profesor Manuel Caballero, que habla sobre la crisis de la Venezuela contemporánea, y allí en la página 101 habla un poco sobre lo que representó para Venezuela a grandes rasgos ese 23 de enero de 1958. Para nosotros aquí en esta estación radial online es un placer compartir con los radioescuchas estas curiosas reflexiones que tienen que ver más que todo con un recuento histórico del acontecer y de muchos ciudadanos que dieron hasta su vida por los procesos de cambio. Dice el profesor Manuel Caballero que en 1958 hay una crisis de la democracia y del modelo cultural. Él comenta que el 1 de enero de 1958, aviones de guerra surcaron los cielos de Caracas, despertando a todo el mundo que a pierna suelta se recuperaba de las celebraciones de la noche de San Silvestre. No era una celebración más, sorpresiva por lo inusual, se trataba de un levantamiento militar contra la dictadura del ciudadano Marcos Pérez Jiménez. Como le decían, el general. Era el desafío más serio que había debido soportar el régimen desde el 24 de noviembre de 1948. Por lo tanto, el asombro en la población fue mayúscula, a comenzar por los propios partidarios del gobierno. Hacía un mes exactamente, había realizado un plebiscito para prolongar su mandato y sus resultados. Si bien no sorpresivo, le podían dar a Marcos Pérez Jiménez una sensación de solidez, de estabilidad y, si se apartaban los aspectos morales, también de legitimidad, sobre todo frente a sus fuerzas armadas. Pero al parecer, como dicen por ahí en criollo, le había salido el tiro por la culata. Aunque el alzamiento fue develado,
A medida que se iban revelando los nombres de los implicados, se pudo ver cuán extendido y profundo era ese profundo malestar, valga la redundancia, entre la oficialidad de las tres armas que imperaban en ese momento en las Fuerzas Armadas. Fíjense bien, el fracaso del golpe no fortaleció al gobierno como podría haberse pensado. Por el contrario, a partir de ese momento comenzó un acelerado proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída definitiva. Esto último fue producto de una acumulación de oposiciones que al final convirtieron el derrocamiento de la tiranía en una empresa nacional. Bueno, entonces vamos a una pauta y ya volvemos con Francisco Javier Alcibiades Vidal. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP_Asociados. Continuando con esta narrativa, podemos decir que, en primer lugar, las propias Fuerzas Armadas, desde el 24 de noviembre de 1948, cuando pareció soldarse de nuevo la unidad de comando que se había roto en 1945, no había habido ningún brote serio de indisciplina. Cierto, el régimen tenía enemigos en el seno de la institución, pero había procedido a una labor depurativa con el resultado de unos 2 centenares de oficiales que habían ido a dar a la cárcel, detenidos o al exilio, o simplemente habían visto truncada su carrera militar. Entre los alzados del 1 de enero figuraban hombres como el coronel Hugo Trejo, cuyo grado indicaba que no se trataba, como en 1945, de oficiales de baja graduación, de jóvenes turcos llenos de ambiciones lícitas e ilícitas. Eso era muy grave para un régimen que solía presentarse como gobierno de las Fuerzas Armadas. Hasta ese momento se pensaba que éstas eran monolíticas en su apoyo a Marcos Pérez Jiménez, quien contaba además con el sostén diplomático del gobierno norteamericano, cuya política se regía por la división simple entre gobiernos procomunistas y anticomunistas. El de Pérez Jiménez estaba situado en esta última categoría, y eso significaba para los Estados Unidos no solamente el respaldo de un gobierno, sino por el carácter mismo de este, el respaldo de un ejército. La situación era ideal para la estrategia de la Guerra Fría. Por otra parte, siempre en el terreno de la política exterior no se podía pasar por alto el hecho de ser Venezuela un país petrolero, es decir, que las potencias europeas estaban particularmente interesadas en mantener buenas relaciones con un proveedor de hidrocarburo, entiéndese petróleo, que por lo demás se había portado también, otorgando nuevas concesiones petroleras a raíz de la Guerra del Sinaí. Vamos a una pauta de la emisora y ya volvemos. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Nosotros realmente tenemos que destacar en esta intervención que el 23 de enero de 1958 es que empieza esa lucha frontal entre la unidad popular y la unidad de élites. Políticamente, el país estuvo representado por el glorioso Partido Comunista de Venezuela, el Partido Unión Republicana Democrática,
por Acción Democrática y por COPEI. Esas 4 organizaciones políticas representaron junto al pueblo, digamos, el debate frontal y contenedor, digamos, de esa energía que venía de una dictadura que quería seguir opacando a un pueblo que no quiso seguir resistiéndose de esa manera tan pasiva a algo que representaba una dictadura. Pero quedaba entonces palmariamente demostrado que el monopolio no era tal y por lo tanto que acaso tampoco era confiable para la Guerra Fría y la Caliente de un ejército que mostraba así las profundas grietas que existían en su estructura interna y por lo tanto había una capacidad de combate que estaba rezagada incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Quienes se habían alzado eran oficiales del ejército, de tierra y de la aviación. Pero la comprobación de la debilidad del gobierno en el seno de las Fuerzas Armadas no fue sino el primer paso. Entre el 1 y el 23 de enero comienza un acelerado proceso de ampliación que duró 3 semanas y de acercamiento entre las diferentes oposiciones, no solo en el terreno político, sino en el social. Así, la oposición se hace cada vez más nacional y a la vez ese conjunto de adversarios y contrincantes va dibujando la estructura de un régimen que seguiría al de la dictadura, y así hasta nuestros días. En primer lugar, la oposición de aquellas agrupaciones cuya desaparición se había ido convirtiendo en la razón de ser de la dictadura, los partidos políticos y entre ellos el más grande, Acción Democrática. Este había sido el primero y más duramente golpeado por la tiranía. Había visto caer a varios de sus dirigentes muertos por la policía. Centenares de sus militantes habían pasado por la cárcel y las cámaras de tortura. Y todo el pueblo venezolano estaba pendiente de estas cosas que sucedían día tras día en estos 23 días que de manera dramática transcurren entre el 1 de enero y el 23, que se produce la gran rebelión e insurgencia popular. Vamos a una pauta y ya volvemos. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial. Y en Twitter, RENABOX BE. Podemos decir en esta parte del programa que en la calle los militantes más activos contra la tiranía continuaban siendo los estudiantes de esa época que estaban realmente bien informados de lo que estaba pasando, no solamente en el poder, sino también en las Fuerzas Armadas. Con esto queremos decir que había una red de comunicación bien eficaz y muy eficiente que interpretó de manera positiva la coyuntura política que se vivieron en esas 3 primeras quincenas de enero del año 58. Los liceístas habían iniciado algunas acciones de calle y en noviembre de 1957 ya venían cuando todo el mundo creía que la dictadura había logrado acallar para siempre cualquier intento de oposición. Los estudiantes de nuestra magna casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, habían manifestado en la calle para protestar contra esa farsa electoral. El movimiento fue duramente reprimido,
Pero eso no significó que los estudiantes se quedaran tranquilos. De hecho, el Frente Universitario jugó el papel más importante en las acciones de calle que precedieron al derrocamiento de la tiranía. La manifestación del 21 de noviembre contra el plebiscito no significó gran cosa en términos numéricos y de su resonancia entre la opinión pública. Quienes venían intentando hacer del combate contra la dictadura un movimiento de masas no veían mucha diferencia entre esta y las manifestaciones que hasta 1951 se llevaban a cabo en la vieja sede de la Universidad Central de Venezuela, de Bolsa San Francisco. Pero independientemente de su volumen, por primera vez desde 1952, alguien se atrevía a protestar contra la dictadura. Si se exceptúa las manifestaciones liceístas de febrero del año 56, a que se hizo alusión más arriba, ahora el más importante hilo para anular la estrategia del terror estaba, si no roto, por lo menos distendido, a saber que lo más importante no es la represión como la paralización que ella provoca. Pero no es solamente por eso que los estudiantes se van a revelar valiosísimos en el combate contra la dictadura, sino antes de que comiencen las manifestaciones por su prestigio y su aparente lejanía de los políticos, lo que los hace ser mejor recibidos por los conspiradores militantes. Aquí es necesario hablar, antes de ir a una pausa, del significado real de la Junta Patriótica, en el momento en que la dictadura vive sus últimos días. En todo el tiempo de su existencia, con la única excepción del Partido Comunista, quien enviará a ella a un miembro de un buró político, Guillermo García Ponce. Tampoco ninguno de los partidos convocados intentará realizar su importancia política. Vamos a una pauta y ya volvemos con este programa del día de hoy. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Bueno, en estos momentos estamos pensando que la sociedad venezolana, después de que han transcurrido 65 de años, tiene que tomar en cuenta, digamos, esta experiencia histórica, porque, en primer lugar, es necesario decir que en ese momento que se derrocó a Marcos Pérez Jiménez, no se estaba haciéndolo con un régimen cualquiera, sino con la dominación personal más corta de 1952 a 1958 de la historia de la República de Venezuela. Esto tiene un significado que trasciende la propia personalidad del dictador, quien sin duda no tenía ni con mucho los rasgos de carácter y el coraje de un Páez, de un Guzmán Blanco, de un Cipriano Castro o de un Juan Vicente Gómez. Pero el problema era otro. Para explicar su corta influencia, se hacen sentir los efectos señalados a propósito de la crisis que viene del año 1936, a saber, la pérdida del miedo y la voluntad de no vivir bajo otro régimen que no sea democrático. Es cierto que hoy, diseccionados por las personas que tienen efectos más o menos de 40 años en democracia, muchísimos venezolanos denostan de ella y hasta manifiestan su simpatía por alguna solución de fuerza. Es decir, hay gente que no está de acuerdo con los sistemas democráticos. Pero cuando se pregunta por las características del régimen que podría suplantarlo, lo que se propone, se intuye en la mentalidad popular, es un régimen democrático, si acaso con otro nombre, y muchas veces ni eso, sino acentuando esta o aquella característica del régimen actual,
y curándolo de sus vicios más evidentes, que por cierto, como la corrupción, no le son en absoluto exclusivos. Es más, esa aceptación de la democracia de tal manera extendida que hasta sus adversarios más acérrimos siempre tienen el cuidado de proclamarse demócratas, de rendir parias a la diosa democracia, a la cual solo querrían suplantar por un régimen sin sus pústulas, por un gobierno moralizador. Vamos entonces y ya volvemos para la parte final del programa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Nos tocaría tocar esta última parte del programa y hablar sobre lo que significa una unidad contra la unidad. En ese sentido, en los hechos, la transición hacia una democracia quedó en manos de militares y empresarios, es decir, élites. La dirigencia civil en ese primer momento no logró capitalizar lo que había logrado en cuotas de poder, pero no estaba fuera del juego. Los principales líderes de los partidos políticos, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Gustavo Machado y Rafael Caldera, se mantuvieron en el ánimo de lo que se llamó el espíritu del 23 de enero, que no era otra cosa que la convicción de que la unidad de todos los sectores aseguraría el camino hacia la democracia y evitaría cualquier retroceso. Pero la historia nos da tantas lecciones, sobre todo aquí en Venezuela, que años después, a partir de los años 1960, empezaría la lucha armada por el poder, de nuevo el eterno retorno de los desacuerdos y las convicciones de un pueblo que siempre quiere mejorar los sistemas políticos. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos la ayuda y la participación de Francisco Javier, que ha estado aquí siempre muy pendiente de los controles en la radio. Agradecemos a Venezuela Activa y Deportiva, hoy 23 de enero, por la oportunidad brindada.